millones de cristianos se van a apartar de la fe. Millones de cristianos ya el domingo ni la Biblia van a llevar a la iglesia. Ya no traen ni en su carro una Biblia, ni en su buró, ni en el baño de su casa una Biblia, ni en la sala de su casa. Cada día el alejamiento de la Biblia va a ser más grande, más grande. Y dicen, hermano, pero ahora traigo mi iPhone. Bueno, tu iPhone trae una información limitada, pegada. Y cuando traes la Biblia, ¿por qué la traes aquí físicamente? Porque traes tu pluma y apuntas acá y apuntas acá, y esta letra en griego, etcétera, etcétera. Y al ratito, después de 4 o 5 años de manejar la Biblia, que es la espada del Espíritu, ya te dices Éxodo, no te vas a Apocalipsis. Abran sus Biblias en Mateo, no te vas a Zacarías. Pero mientras siempre, traigo el iPhone es para cuando vayas en avión, cuando vayas en el tren, cuando estás en un hospital que no puedes llevar la Biblia cargando. Pero aquí en la iglesia hay que traer, porque aquí es para aprender. Yo recuerdo cuando era estudiante de física, de química, de matemáticas, lo primero que la maestra decía: estudio física, levanten su libro de física. Y Pepito no lo traía. Pepito, vete a tu casa por el libro de física. Porque si vienes a la clase de física, tienes que traer tu libro de física. Si es clase de química, si es clase de inglés y no traes el libro en inglés, entonces ¿a qué vienes? Esto es algo elemental en el aprendizaje humano. ¿A qué venimos aquí? ¿A aprender de qué? ¿Y dónde está? ¿Me la saludas cuando la veas? Muy bien. Vamos en primer lugar a explicar lo siguiente: que hay dos clases de apóstatas. Hay dos clases de apóstatas que la Biblia menciona. Lo voy a explicar con detalles. La primera es personas que vienen a la iglesia 3, 4, 5, hasta 10 años. Y en estos tiempos nunca se arrepintieron. Les encantaba venir a la iglesia y oían el mensaje y se sentían a gusto con el mensaje, y de lunes a viernes nunca sus vidas cambiaron. Nunca fueron transformados interiormente. Adquirieron mucho conocimiento intelectual, pero aquí abajo esto no fue cambiado. Almacenaron data, información, pero su corazón, esta información nunca bajó. Nunca llevaron a la práctica la información que recibieron. Un ejemplo rápido: maridos, amen a vuestras mujeres. Ayer hablé bastante acerca de esto a los matrimonios que vinieron. Efesios 5:25, amen a las mujeres. Sí, ¿cómo? Sacrificialmente, cuídala, es un vaso frágil tu esposa, sé caballeroso con ella, las mujeres son románticas, etcétera, etcétera. Y yo tengo 5 años en la iglesia y le preguntas a la esposa: don Pancho, ¿cómo está? Es igual, hermano, que hace 5 años. Pero don Pancho va a la iglesia y va y oye la palabra de Dios, pero nunca ha cambiado ni ha entendido que su esposa es la prioridad, que tiene que cambiar, que tiene que amarla, que tiene que respetarla, que sus hijos tienen que ver que ama a su mamá. Y porque no ha cambiado, simplemente porque nunca ha nacido de nuevo. Siempre que viene a la iglesia un Pancho, le entra por acá, le sale por acá, le entra por acá, le sale por acá. Nunca baja aquí ni cambia su vida interior. Entonces, estas personas son las que nunca fueron salvas. Bueno, estas personas, dice en la primera carta a Juan, capítulo 2, versículo 14, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pero salieron para que se manifestara que no son de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en la verdad, hubieran permanecido siguiendo
a Jesucristo. Pero como nunca se arrepintieron, como nunca cambiaron su corazón, como nunca tomaron una decisión, quiero seguir a Jesús y quiero cambiar, Señor, entonces se convierten en apóstatas. Tarde o temprano regresan otra vez al mundo de donde Dios los sacó. Veamos un ejemplo muy claro en el Evangelio de Juan, en la vida de Judas Iscariote. Es increíble que yo me he encontrado a muchas personas diciéndome que Judas perdió la salvación por el amor de Dios. Judas nunca fue salvo. Desayunó con Jesús, comió con Jesús, cenó con Jesús, durmieron con Jesús, viajaron con Jesús, y en 3 años y medio Judas nunca cambió su corazón. Y al final Cristo todavía le dice en la última cena: el que moje conmigo su pan, ese me va a entregar. Estaba tan bien disfrazado, tan bien cubierto de una apariencia de piedad Judas, que ninguno de los apóstoles ni siquiera les pasó por aquí que no era salvo. Entonces vemos aquí en la carta de Juan, vamos a demostrar esto. Juan capítulo 6, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros, está hablando Jesucristo, que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Vean el versículo 70. Jesús le respondió: no los he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. O sea, ¿cómo puede alguien atreverse a decir que Judas perdió la salvación? Judas siempre fue diablo desde el principio, y Cristo lo sabía. Formaba plan del plan de Dios, como lo podemos explicar en otra ocasión. Vayamos ahora al capítulo 13 del Evangelio de Juan. Capítulo 13, versículo 10 y 11. Estamos probando que Judas nunca fue salvo. Esta es la clase de apóstatas que tarde o temprano, como él, acabó suicidándose, acaban regresándose o alejándose al mundo. Juan 13, versículo 10 y 11. Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios están, aunque no todos. ¿A quién se refería? A Judas, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Vemos nosotros también aquí en el capítulo, versículos 20 y 22. De cierto les digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en el espíritu y dijo: de cierto, uno de ustedes me va a entregar. Ahora bien, vayamos a la carta de Judas. A ver, ¿verdad? ¿Dónde está Judas? Ya andas por el libro de los números. Está antes del Apocalipsis. Es la carta antes del Apocalipsis, para que no te vayas tan lejos. Judas es una carta escrita, dedicada, recortada especialmente para los apóstatas, para aquellas personas que están dentro de todas las iglesias del mundo, evangélicas o cristianas, porque las iglesias están llenas de gentes. Puede ser, ojalá que no haya muchos aquí, pero en todas las iglesias en el mundo entero, nazarenos, bautistas, pentecostales,
carismáticos, lo que tú me digas. Todas las iglesias tienen cizaña. Jesús lo enseñó, la cizaña va a crecer con el trigo. Y la cizaña es estas personas que están en las iglesias, que nunca se han convertido, que nunca se han arrepentido, y muchas de estas personas cizañosas terminan arrastrando a los verdaderos cristianos para sacarlos o llevárselos a una secta o formar otra iglesia. Su propósito es dividir la iglesia, sembrar cizaña, porque son cizaña, no pueden sembrar buena trigo. Veamos lo que dice Judas de estas personas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, disfrazados, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten el libertinaje y la gracia de Dios, de nuestro Dios, y niegan a Dios, al único soberano y al mismo Señor Jesucristo. Versículo 11 al 13. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestras ágapes, o sea, en vuestras reuniones, que comiendo impúdicamente con ustedes, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, o sea, peleoneros, andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Finalmente, versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. ¿Qué es lo que nos hace cristianos? La presencia del Espíritu Santo. Y si la tengo, tengo que dar fruto. Yo no puedo salir al jardín de mi casa y decir a mi esposa: oye vieja, ¿dónde están las sandías? Y me dice mi esposa: ¿cuáles sandías? Pues ¿cómo que cuáles sandías? Me dice mi esposa: ¿qué sembraste semillas de sandía? No, pues entonces ¿cómo estás pidiendo que crezcan sandías si no has sembrado semillas de sandías? No seas tonto, me va a decir mi esposa. No puedes recoger lo que no siembras. Entonces, ¿cómo puede haber una persona dar fruto si no está sembrado Dios en su corazón a través del Espíritu? Árboles otoñales sin frutas, sin frutos, como la espuma del mar, van y vienen, van inconstantes en todos sus caminos, inmaduros, siempre se victimizan, causan divisiones, etcétera, etcétera. Estas son las personas que nunca tuvieron la salvación. Muy bien, veamos ahora la segunda clase de apóstatas. Estos son cristianos nacidos de nuevo, que tienen al Espíritu Santo, pero que en muchas partes de su vida se alejaron de Dios. Yo conozco pastores que cayeron en el alcoholismo, otros que cayeron en el adulterio, etcétera, etcétera. Y si realmente eran cristianos y si realmente tenían al Espíritu Santo, van a regresar, porque Dios al que ama, disciplina, y regresan jalados de la oreja, y los mete Dios a través de una cosa bastante dura que les pasa en su vida, los mete al corral otra vez,
¿Por qué? Porque Dios al que ama disciplina, al que deja sin disciplina, Hebreos 12, es bastardo y no es hijo. Entonces si tú oyes, oye, don Pancho tiene ya 3 años que iba a la iglesia y sigue emborrachándose y sigue haciendo esto y se fue con una prostituta y ya sus matrimonios, nunca fue salvo. Nunca fue salvo don Pancho. Ese amigo tuyo nunca fue salvo. Entonces hay cristianos que caen por diferentes cosas, pero regresan porque tenían al Espíritu Santo. Vamos a ver este ejemplo en 1 Corintios capítulo 11, cuando se establece la famosa cena del Señor. Y en este capítulo 11 de Corintios, Pablo nos revela algo bastante profundo. Y veamos a estos cristianos que pecan contra Dios, cayeron, pero como eran cristianos, ¿verdad? Dios tuvo que disciplinarlos y regresarlos al corral otra vez de las ovejas. Dice versículo 30 y 32. 1 Corintios 11, 30 al 32. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. En la iglesia de Corintio comenzaron muchos a enfermarse y muchos, lo vamos a ver tal vez al final, se mueren antes de tiempo. ¿Quiénes son estas personas que dice Pablo? Y muchos de ustedes se están muriendo, son cristianos que por ser cristianos y tener al Espíritu Santo, Dios ha tratado con ellos. Y cuando Dios ve a un cristiano o a una cristiana que no responden a la disciplina, se los lleva a casa antes de tiempo. Mueren antes de tiempo. Lo vamos a comprobar también con muchos pasajes. Si pues nos examináramos, versículo 31, a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, como somos cristianos, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces prefiere Dios llevarse a alguien a casa a que siga el evangelio siendo blasfemado por la forma en la conducta en la que viven en la sociedad, por el mal ejemplo que le siguen dando a la familia, a la iglesia, a la sociedad. Pero como son salvos y no han hecho caso, Dios se los tiene que llevar a casa antes de tiempo. Veamos otro ejemplo, el más claro, en esta primera carta, capítulo 5. 1 Corintios, capítulo 5. Este es el ejemplo más claro que hay. Para no hacer muy largo esto, en este capítulo 5, Pablo recibe noticias. Hay un muchacho en la iglesia que está fornicando con su suegra. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Y me he enterado, dice Pablo, que a los pastores de Corintio, me he enterado, a los líderes les manda esta carta, que ustedes no han hecho nada. ¿Cómo saben que este muchacho está en fornicación? O está fornicando con su novia, o está en alabanza y está fornicando, o es el señor Pompidou que puso el techo de la iglesia, y como puso el techo de la iglesia y está en adulterio, los pastores, no, don Pancho puso el techo de la iglesia, no lo podemos correr de la iglesia. Y dice Pablo, se están vendiendo, están prostituyendo su llamada al liderazgo. Cuando un pastor se deja comprar, porque un miembro de la iglesia, una familia, son las que aportan más dinero, y en esa familia hay pecado, y nosotros no nos encargamos, como lo vamos a ver, de tratar con ese pecado, Dios a nosotros nos juzga. Y mejor salte si eres pastor del ministerio y vete a vender camarón a Veracruz, pero no sigas en un púlpito, porque no te imaginas lo mal que te va a ir. Entonces Pablo está muy enojado con estos líderes.
Dice el versículo 3 en adelante: ciertamente yo, está muy enojado Pablo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Y la misericordia de Dios, que no es Dios, I love you, que no es amor Dios. Qué mal concepto tenemos de Dios. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este muchacho era salvo. Era salvo, tenía el Espíritu Santo. Entonces Pablo prefiere que al sacarlo de la iglesia, al sacarlo de la comunión de la iglesia, o sea, al mundo operado por Satanás, este muchacho iba a perder la protección de Dios. Y prefería a Dios que lo atropellara un tren o un camión, porque es entregado a la muerte y sabía que Satanás se iba a avanzar contra él, pero su espíritu no se iba a perder, porque era salvo. Aquí es un ejemplo, pues, más de una persona que apostata, que se aleja del Señor, pero o que se arrepiente y regresa, o Dios se lo lleva a casa. Y el último caso, en el libro de Santiago, todos siempre tenemos que respaldarlo con las Sagradas Escrituras, para que dejemos que sea la Biblia la que hable y no la simple opinión de cualquier persona. Dice Santiago, capítulo 5, versículo 19 y 20. Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, ¿a quién le habla? A los hermanos, ¿verdad? A los que son salvos. Yo no le puedo llamar hermano, ¿verdad?, a una persona de otra religión, aunque dicen todos somos hermanos, hijos de Dios. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Todos somos creados por Dios. Juan 1:12, a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando oímos la palabra hermanos, se está dirigiendo a cristianos que tienen al Espíritu Santo. Hermanos, si alguno entre ustedes, o sea, entre los cristianos, entre los hermanos, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay personas, repito, o cristianos que tienen el Espíritu Santo, que se han portado bien, que ahí van y caen en pecados y quieren insistir en ese pecado. Y yo me acerco, ¿verdad?, con don Pancho: oye, ya tienes 6 meses, hermano, que estás tomando, ¿qué te pasa? Tú no puedes seguir así. O supe que estás defraudando, o que robaste por aquí, por allá. Arrepiéntete y regresa a la iglesia. Si ese hermano me hace caso o te hace caso a ti, estás salvando que Dios se lo lleve a casa antes de tiempo. Salvará de muerte. Lo salvas de que Dios se lo lleve a casa antes de tiempo. Muy bien. Una vez que esto es muy claro, veamos ahora las causas por las cuales hay la apostasía. Veamos en primer lugar en el Salmo capítulo 1, el Salmo capítulo 1. La primera causa que podemos mencionar para que una persona que se llame cristiana comience, y esto es imperceptible, santos de Dios. Las personas se alejan de Dios, y la mayor parte de las personas cristianas que se alejan de Dios
no están conscientes, creen que siguen sirviendo a Dios, creen que todavía son cristianos, tal vez lo son, y que todavía no se dan cuenta que lo que están haciendo es tan importante para Dios, que se comienzan a deslizar poco a poquito así, y cuando te das cuenta ya estás adentro del mar, y ya el mar te ha llegado hasta acá. Cuando ya comienzas a ahogarte y ya te pasó esto, ya te robaron, te asaltaron, te metieron a la cárcel, una enfermedad, lo que sea, lo que Dios haya usado, cuando ya te llega el agua hasta acá, ahí abre los ojos en el hospital, o abre los ojos en la ambulancia, o abre los ojos en la cárcel o en cualquier lugar, y dices: Dios mío, ¿qué he hecho con mi vida? Con mi familia, con mi esposa. ¿Cómo cometí adulterio y me fui con una chamaca ahí, viejo rabo verde? ¿Cómo es posible? Eso es lo que los hace despertar, porque creyeron que estaban bien delante de Dios. No, yo puedo tener una amante, ir a la iglesia, puedo seguir defraudando, ir a la iglesia, puedo tener una deuda y tengo un año que no le pago a doña Margarita, que me vendió quesadillas gratis y me la empeñó, y no le he pagado la deuda a doña Margarita. Tú no puedes vivir cristiano así, debiendo dinero y no pagándolo. ¿Qué tienes que hacer? No tengo, me prestó mi cuñado $1,000,000. Cuñadito, no tengo dinero, te prometo, te voy a dar 100 pesos a la semana. Algo que sale de mi corazón, pero te los voy a pagar. No me voy a hacer borrego, me voy a esconder y me voy a olvidar como si no le debo nada, porque entonces pierdo mi conciencia y mi temor de Dios. No podemos. El Espíritu Santo vino a convencernos. Dice el Salmo número 1, que es precioso: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, o sea, sino que en la Biblia está su delicia, y en su ley medita nada más a las 12 del día. ¿Eso dice? Cuando se levanta y está cansado, dice: el jueves voy a meditar en la Biblia. O a las 6 de la tarde voy a tener mi devocional. ¿Eso dice? De día y de noche. ¿Se acuerdan de Josué 1, 6 al 8? Josué, vas a entrar a Canaán, vas a pelear contra 7 ciudades cananitas. Te voy a dar el secreto para que no apostates, el secreto para que venzas, el secreto para que te vaya bien en todas las cosas que hagas. Josué, de día y de noche. A las 12, de día y de noche. A las 5, que la canción, hombre, te va a decir Dios: ¿me crees o no me crees? Sí, eres cristiano, sí. ¿Y por qué no me obedeces? No levante la mano. ¿Cuántos de ustedes saben que de día y de noche, al levantarme y al acostarme, medito, la leo, memorizo versículos? ¿Cuántos lo hacemos? No levanten la mano. Entonces, ¿por qué dices que eres cristiano? ¿Por qué no obedeces? ¿Por qué te entra por acá y te sale por allá? ¿Por qué no le haces caso? La fe es creer lo que Dios dice, y la fe es llevarlo a la práctica. Pues si Dios lo dice, lo voy a hacer. Y cuando yo lo hago, compruebo a través del tiempo que se abren las puertas de los cielos y lluvia de bendiciones viene sobre mi vida, mi matrimonio, mi trabajo, mis hijos. ¿Por qué? Porque obedezco la palabra de Dios. El temor al Señor es medicina a mi cuerpo y refrigerio a todos mis huesos, dice Proverbios. Y cuando hacemos esto, Dios te dice: prosperarás en todo lo que hagas. Dice el versículo 3: serás como árbol plantado, escucha, junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, tu hoja nunca va a caer y todo lo que hagas prosperas. Ay, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué no encuentro trabajo? ¿Por qué en la escuela? ¿Por qué aquello aquí?
Regresa a la Biblia y obedece lo que Dios te dice, porque Dios no puede ser burlado. Simplemente por eso. ¿Cómo quieres que, si te va bien en la vida y Dios te bendice con dinero o con un mejor trabajo y tú te has alejado de Dios, se convierte en una maldición, porque más lejos te vas a ir de Dios? La prosperidad ensoberbece a la gente. Ya traigo mi Mercedes y tengo por acá, ya soy pirruris, y en la noche no ceno chilaquiles como los nacos, ceno puras cosas, y comienzas a convertirte en un sangrón pesado. Es gente tan pesada que manejan así, ¿verdad? Y quita, tonto, quita mis libros, mis vidrios, no me le eches agua a mis libros. En lugar de 2 pesos, 5 pesos, esa pobre persona que no está robando, está tratando de ganarse la vida con limpiarte un vidrio, ayúdala con 5 pesos. ¿Por qué lo tratas así? Él no tiene para comprarse el carro que tú traes. Comenzamos a ensoberbecernos. El orgullo nos comienza a apoderarse de nuestras vidas. Y comenzamos a ver a la gente despectivamente. Quítate, no me estés limpiando los pies. ¿Quién eres? Ni el rey Salomón hizo eso. Eso es lo que hace cuando uno se aleja de Dios: la soberbia, la presunción, y comenzamos a vivir con desprecio de todas las demás personas. La segunda raíz de amargura que causa la apostasía es cuando ya tienes mucho tiempo sin perdonar a alguien. Hebreos 12:15. Mirad, hermanos, que no haya en ustedes una raíz de amargura, porque puede contaminar a muchos, y dejas de recibir la gracia de Dios. La amargura, cuando yo estoy enojado, acuérdense el cuento de Pepito, que Pepito traía una araña aquí y le dice a una amiguita: ¿ves esta amiguita, verdad? Pues no te quiero y te voy a aventar la araña para que te pique por todo lo que me hiciste. Y le dice la amiguita a Pepito: qué tonto, Pepito, antes que me la avientes ya te picó a ti. Así es la amargura. Va ese que me hizo, y mi papá que me hizo, y mi hermano que me hizo, y mi cuñado que me hizo, y el gobierno que me hizo, y estamos tratando de desbocar un veneno que no hemos sacado, sin que nos demos cuenta que ya nos está envenenando. La amargura te bloquea la gracia de Dios, la gracia. Fuimos salvos por la gracia salvífica, pero esta es la gracia santificante. Son 2 gracias: la salvífica y la santificante. La salvífica nos salvó, la santificante la necesitamos diario para tener fuerzas para vivir para Dios. La amargura impide que Dios me ayude. Perdona. Estamos llamados a perdonar traiciones, persecuciones, hablaron mal de ti, te calumniaron. No hagas caso lo que dicen acá, no hagas caso lo que dicen acá, no hagas caso lo que viene atrás. Nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya no voy a la iglesia porque puros hipócritas. ¿Y tú qué eres? A la iglesia, voy a ir a otra iglesia que sea mejor. A la que tú vayas, tú la vas a descomponer. Qué increíble, ¿verdad? Que llegamos a ese grado. Me voy porque todos. ¿Y tú qué eres? Tú eres, entonces te has portado en esa iglesia, has amado, has servido, has obedecido a Dios. No es que llegaste a la iglesia para que nadie me amó, nadie me saludó, y esto y el otro. Y doña Chole entraba y no me saludaba, y el pastor regañaba muy feo. Me voy a una iglesia que me den mielecita y que me digan: mi nene, mi puchililito, Lilito. En tercer lugar, la tercera causa de la apostasía: el amor al dinero. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. El apóstol Pablo nos da una razón pero muy grande para que podamos nosotros entender el daño tan grande que no es el dinero. Entendámoslo bien, El tener dinero no es pecado. Dios, escúchame, pongan mucha atención.
Dios no está que tú tengas un Ferrari en tu casa, un Lamborghini, un Bentley y un Porsche, y que tengas un palacio de casa aquí en Querétaro con muebles importados, con pinturas de Singapur. No está en contra de los millonarios, ni de los billonarios, ni de los multimillonarios. Dios está en contra de esa persona que tiene todo eso, que le esté dando por las bendiciones por lo menos el 50% a la obra de Dios. Porque si tú tienes esos carros y esa casa y lo que tú tienes lo comienzas a amar y comienzas a volverte cada vez más avaro para la obra de Dios, ¿qué hace el dinero? Entra a tu corazón y te acaba apartando de Dios. Porque la raíz de todos los males, 1 Timoteo 6:10, es el amor al dinero. Fíjate lo que pasa, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, apostataron y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, fíjate que aquí a los ricos no les manda Dios, vendan todo para que sean buenos. Versículo 17, a los ricos, a los que tienen mucho dinero, mándales estas palabras: diles que no sean orgullosos, que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, porque en cualquier día lo que tienes así te lo quita Dios. De la noche a la mañana te puedes quedar en la calle, porque si tienes dinero es porque Dios te lo ha dado. Sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios no está en contra que vayas y gastes 100,000 pesos en Cancún y rentes un yate y pasees a tus hijos o que te compres un avión. No está en contra de nada de eso. Está en contra de que tú no le des en proporción a la obra y no permitas nunca que el dinero te maneje y te controle, y que guardes más de lo que deberías de guardar. En el Antiguo Testamento era el famoso diezmo, pero era obligatorio. En el Nuevo Testamento ya no aparece el diezmo de los hechos hasta el Apocalipsis. Ahora dice 2 Corintios 9, cada quien dé como propuso en su corazón. Ya Dios ya no se mete. Te voy a dejar que salga de ti lo que tú me quieres dar, la generosidad. Mientras más le vas a Dios, vas a comprobarlo, que más te va a Él a dar lo que tú sembraste. Si yo siembro 10 semillas de sandías, vean la ley de la cosecha. 10 semillas de sandías produce 50 sandías. ¿Cuál es la ley? Que la cosecha es más grande que la siembra. Nunca recoges lo que sembraste, recoges multiplicado lo que tú sembraste. Y lo que vemos ahora, más que nada, es la avaricia, el amor al dinero, por la cual la gente vive como vive actualmente. Y finalmente, dice la palabra de Dios que muchos cristianos han perdido el temor de Dios. ¿Qué significa el temor de Dios? El temor de Dios es este. Yo me voy a poner yo en un caso, me voy a Nueva York a unas conferencias, no viene mi esposa conmigo. Entro en un hotel, nadie me ve, prendo la televisión a buscar pornografía, porque nadie me ve. ¿Por qué hago eso? Porque yo creo que aunque nadie me ve, tampoco Dios me ve. Porque si yo supiera que Dios me está viendo, no haría lo que yo hago a escondidas. Cuando hay el temor de Dios, ya no hacemos escondidas. Me voy a ir con esta muchacha, o me voy a ir por aquella, o voy en mi WhatsApp a comunicarme con una persona que no es mi esposa, o a tener un amante, o a mi novio para que nos vayamos a acostar al hotel sin que nadie se entere. Cuando una persona que se llama cristiana hace cosas creyendo que Dios no lo ve, ha perdido el temor de Dios. Salmo 139.
Señor, tú has conocido desde que me levanto hasta que me acuesto, los programas de televisión que veo, las revistas que ojeo en el consultorio del doctor, si compro pornografía o no compro pornografía, cómo veo a las mujeres, si mis ojos son para desnudarlas o las veo con pureza y castidad a las mujeres. Dios, sus párpados examinan, nos conocen de los pies a la cabeza, y dice Dios: lo que oyes, lo que ves, lo que gustas, lo que sientes, vas a recoger lo que sembraste. ¿Cómo acabó el Antiguo Testamento en el libro de Malaquías? Los sacerdotes decían: Dios no nos ve. Así acabaron: Dios no nos ve. Y por eso hacían lo que hacían. Porque si creemos que Dios nos ve, no haríamos lo que haríamos cuando estamos a solas. Y cuando estamos a solas es cuando se demuestra si tenemos el temor de Dios. Y eso hace que poco a poco te alejas de Dios. Dice Génesis 16:13: tú eres Dios que ve. Proverbios 15:3: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Salmo 139: todos mis caminos te son conocidos. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 4: los pecados de algunos hombres se hacen manifiestos antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Tú has pecado, no sé qué pecados puedas tener. Dios, si somos cristianos, nos dice en esta tarde: Juan, Pancho, Carmelita, Doña Chole, Chencho y Chencha, te doy oportunidad que te arrepientas. Te doy oportunidad que te acerques a mí y abandones ese pecado. Escúchame, si tú no lo haces, tu pecado lo voy a exhibir a que todo el mundo lo conozca. Se va a publicar tu pecado y se va a enterar más gente de lo que creías que era escondido por tu falta de temor de Dios. Las malas obras tienen que ser, dice la Biblia, manifestadas. Y cada vez que oímos la palabra de Dios es la oportunidad de arrepentirnos de nuestra vida. En el área que Dios nos toca, todos somos diferentes. En el área que te está tocando Dios, arrepiéntete en esta tarde. Pídele perdón a Dios. Inclina tu cabeza y dile estas palabras: Señor mío y Padre mío, te doy las gracias por tu palabra, por tus consejos, por tu sabiduría, y más que nada porque no me dejas, ni me vas a dejar nunca, porque me has prometido: no te dejaré, ni te desampararé nunca. He sido yo quien me ha alejado de ti, Señor. Ahora veo que tú me sigues amando, me sigues exhortando, me sigues llamando la atención para que me vuelva a ti. Y quiero decirte en esta tarde que me vuelvo a ti con todo mi corazón. Ya no quiero pecar. Quiero dejar este pecado ya que he mantenido en mi vida a escondidas, tratando de creer que tú no me ves. No quiero ser disciplinado. Quiero la corta vida que me has dado, vivirla para ti en paz, con mi familia, con mis hijos, con mis amistades. Que bendigas mi trabajo, mi entrada y mi salida, porque hago las cosas que son agradables delante de ti. Te pido perdón con todo mi corazón. Si no lo tienes, tal vez dile: entra a mi vida, Jesús. Entra a mi vida en este momento. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ya no quiero jugar a ser cristiano. Quiero obedecerte
con el poder que me darás del Espíritu Santo y la vida eterna y el perdón de mis pecados. Te doy las gracias por tan grande amor, Señor Jesús. Amén. ¿Qué haríamos sin este libro? Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Esta es la única guía en el siglo XXI, año 2025, el único GPS, el único Waze, no hay otro. Es lo único que tenemos para saber si nos encontramos en la carretera adecuada. Porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuando venimos a la Biblia, si estamos por acá, nos volvemos a meter otra vez. Si andamos por allá, la Biblia nos vuelve a ubicar otra vez, mientras le hagamos caso y la obedezcamos. Pero si seguimos insistiendo, no quiero ni pensar, ¿verdad?, cómo han terminado. Conozco muchísimos amigos míos, pastores también, misioneros inclusive, de otros años y de otros países, que no se imaginan cómo terminaron. Cuando Dios les habló 1 y 2 y 3 veces, cerraron sus oídos, determinas no obedecer, dice Romanos 1, entonces Dios te entrega, te empuja para que toques fondo más rápido. ¿Quieres dinero? Te voy a dar, Pancho, todo el dinero que tú quieras, pero cuando tengas esos millones que tú crees que te van a hacer feliz, vas a descubrir que son los que te van a hundir. Y cuando los tengas, hasta de tu mamá te vas a olvidar, porque así es el dinero de engañoso. ¿Quieres seguir siendo homosexual? Yo te quise cambiar, no hay ningún problema. Te empujo para que toques fondo. Tú quieres ir engañando a tu esposa y no quieres entender, te empujo para que toques fondo, para que te vayas con esa muchacha, y cuando la tengas vas a sufrir lo inédito, lo inexplicable, aquello que nunca te imaginaste que te iba a pasar. Porque el que peca nunca sabe que el pecado te llevará más lejos de lo que pensaste que te iba a llevar. I'm just me, and you're just you. But somehow, that's everything we need. I don't have a perfect story, no shining crown to wear, just a heart that keeps on choosing you in every prayer. You're not made of fairy tales, you're not some distant dream, just the one who feels like home in ways I can't explain. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. We're not written like a story people talk about for years, but in every quiet moment, you're the one I feel so near. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. Maybe we're not perfect, maybe we don't shine,
But if you stay beside me, then everything is right. I'm just me and you're just you. Still somehow we make it through. Every road and every sea leads you back to me. We don't need the stars above, we already have enough. Simple hearts, one destiny. You're the one for me.